En el libro del Éxodo, capítulo número 17. Éxodo, capítulo número 17, versículos del 1 al 7. Dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 17, versículo 1 en adelante. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés, y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masah y Meriba, porque la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Amén. Padre, añade bendición a tu palabra. Bendícenos, Padre, que tú puedas hablar a nuestro corazón. Señor, cedemos todo derecho a tu Espíritu Santo, Padre, y que nada ni nadie, Señor, robe la semilla de tu palabra, Señor, que hoy será entregada en nuestros corazones, Padre. Bendícenos como iglesia, Señor, bendícenos como pueblo en Antiguo Cuscatlán. Bendícenos como nación, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema es la peña de Horeb y la ingratitud de un pueblo. La peña de Horeb y la ingratitud de un pueblo. En esta lectura que hicimos, en este pasaje histórico del Éxodo, de la historia del pueblo de Israel, vemos un problema repetitivo. Acaba de suceder en el capítulo 16 de que el pueblo había murmurado contra Moisés y Aarón, y había también expresado insatisfacción contra Jehová, nuestro Dios, porque justamente no tenían alimento. Ellos querían pan. Y el Señor hizo un milagro y lograron el pan. Vuelven a caminar ahora, siempre por este lado del desierto de Sin, llegan a otro lugar y nuevamente hay queja del pueblo. El elemento repetitivo que estamos viendo, y que no es algo muy particular de Israel, sino que es la naturaleza del hombre, es acá la insatisfacción. La insatisfacción en nosotros nos lleva a la ingratitud. La ingratitud que se muestra es, en primer lugar, la ingratitud de todo un pueblo contra Dios. Ingratitud porque
el Señor en muchas ocasiones había hecho no solo milagros cotidianos, sino que milagros extraordinarios. Y hablaba constantemente a ese pueblo para expresar no solo la elección por ellos, sino que también el amor por ese pueblo. Y ese amor lo había llevado a Dios mismo a pactar con ese pueblo. Más sin embargo, pequeños eventos hacían que rápidamente el pueblo olvidara. Y vemos entonces que nuevamente han olvidado un gran milagro que les iba a perdurar el milagro durante fuese su caminata por el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Justamente era la alimentación por maná. Ahora caminan un poco, hay una jornada de trabajo, de esfuerzo, y ahora nuevamente se están quejando porque no hay agua. Y entonces les decía ingratitud porque el ingrato olvida el favor, olvida el cuidado, olvida el amor, olvida cómo ha sido preservado. Y hay ingratitud de parte de no solo del pueblo de Israel, hay ingratitud de nosotros para con Dios. Hay ingratitud de nuestros hijos para con los padres. Cuando un hijo se queja, por ejemplo, del alimento que le es servido en la mesa. Cuando todo el esfuerzo de lo que ha hecho el hijo únicamente es levantarse del sillón e ir a la silla de la mesa. Y quejarse por lo que ahí está servido cuando solo un padre o solo una madre sabe el esfuerzo que han hecho. Cómo han hecho maravales ahí para que alcance, para que el presupuesto estire, para que sea justamente lo que necesitan para alimentarse. Y que un hijo insensible a todo eso exprese ingratitud quejándose de lo que se come, definitivamente a eso estamos refiriendo, a esa insatisfacción. Al no valorar lo que se ha recibido, a no valorar lo que ha pasado anteriormente, a no valorar todo lo que se puede hacer como esfuerzo como padre. Y qué mejor ejemplo de nuestro Padre Celestial, que ha tenido siempre cuidado de ese pueblo de Israel, del pueblo de Israel, y ha tenido cuidado de nosotros. Entonces, como que a veces no concuerda lo que pensamos, lo que hay en nuestro corazón, con lo que debería de ser respecto a lo que hay en nuestra relación con Dios. ¿Cómo así? Si Dios ha pactado con nosotros, si hemos visto la mano de Dios para aquellos que tenemos más de 30 años, 40 años, 50 años, hemos visto la mano de Dios siempre con nosotros, ¿cómo Dios nos va a abandonar y cómo le vamos a reclamar a Dios en algún momento de dificultad? ¿Cómo nos atrevemos a nosotros creer que Dios nos ha abandonado? Cuando deberíamos de pensar que quizás hemos sido nosotros los que nos hemos alejado, y que es lo más probable. Entonces aquí en este pasaje vemos a ese pueblo de Israel en el desierto, y como les decía, una descripción muy típica de nuestras actitudes también. Este pueblo de Israel no aprendió de la misericordia de Dios, con todo eso de haber sido alimentado de maná y de seguir alimentándose con maná. Era un pueblo insatisfecho, y eso revela perversidad del corazón del hombre. Y cuando digo hombre, incluyo a la mujer. Perversidad en el corazón del hombre. Así que vemos el tremendo trabajo y la responsabilidad de Moisés. Al ser cargado, mire qué tremendo, cómo se puede cargar, por ejemplo, un padre. Está dando lo mejor de sí, ha hecho los frijolitos volteados, ha puesto platanito ahí, está viendo cómo prepara en buenas porciones el queso para que todos coman, y que llegue un hijo y diga, ay, otra vez los frijoles y los platanitos, ay, ¿verdad? Entonces la ingratitud, ¿verdad?
cuando todo ha habido todo un esfuerzo y toda aquella, no solo esfuerzo, sino que el amor y el empeño que le pone un padre por agradar y por poner algo en la mesa. Entonces, cuando vemos esa escena que les acabo de describir, definitivamente que cualquiera de nosotros se levantaría y decir, qué mono más mal agradecido, o qué bicha más mal agradecida, malcriada diríamos, ¿verdad? Es una escena típica. Pues nosotros también somos así, porque nosotros podemos decir, qué ingrato el pueblo de Israel. Pero igual nosotros, Dios ha pactado con nosotros, Dios nos ha dado provisión a nosotros, mas sin embargo viene una dificultad y entonces nos estamos quejando de Dios. No nos estamos quejando delante de Dios, nos estamos quejando de Dios. ¿Y qué carga para este líder, qué carga para Moisés escuchar nuevamente una queja de este estilo? Ahora no por alimento, sino por agua. O sea, si no es por una cosa, es por otra. Si le dio café, porque no le dio agua. Si le dio agua, porque no le dio leche. Amén. Y si no, porque no tenía mucho azúcar. Entonces, eso hace que este pueblo, no contento con los milagros que había obtenido de Dios, en primer lugar, alterque contra Moisés, su líder. Pero también hay rebelión en contra de Dios. Y eso es lo tremendo. Y eso es lo delicado del asunto. Ellos expresaban, imagínense lo que expresaban, preferimos volvernos a ser esclavos. Cuando ya tenían libertad, preferimos volvernos a ser esclavos que morir de sed en el desierto. ¿Y quién les había dicho que iban a morir de sed? Amén. Lo mismo dijeron en el capítulo anterior que para qué habían llegado hasta allí si iban a morir de hambre. ¿Y quién les había dicho que iban a morir de hambre? Entonces, eso es el punto medular acá. Pero vemos a Moisés cargado, difícil la carga, y entonces él se lo traslada a su padre. Cansado, se lo lleva eso a su Padre celestial. Pero al exponerle el caso, y esto es bien importante, Moisés va cargado y quiere desahogarse delante de Dios y se lo expone a Dios. Entonces, cualquiera pensaría como hombre, como humano que somos, de que iba a venir Dios y iba inmediatamente a castigar a los insatisfechos, a los ingratos. Pero este pasaje en especial muestra algo diferente. Y es que cuando Moisés le lleva el caso a Dios, que desea que lo castigue a ese pueblo por esa rebelión, no contra él, contra Moisés, sino que contra el mismo Dios, entonces apela a Dios. Quizás, pienso yo, déjenme pensarlo, que el deseo era que Dios hiciese justicia conforme a lo que pensaba Moisés. Una justicia en ese momento que era necesaria para un pueblo infiel y la necesidad de un líder de saber de que Dios está con él y que es difícil llevar la carga de un pueblo. Entonces vemos que en esas jornadas acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Esa es la ocasión, ese es el problema. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Imagínense. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Mira la preocupación de Moisés. Y Jehová dijo a Moisés,
pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel. Y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río. Y ve, y aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb. Amén. Entonces vemos a Dios tomando ya el asunto en sus manos. Y vemos a Dios darle unas instrucciones a Moisés. Pero unas instrucciones un poco extrañas, ¿no? Porque no fue directamente hacia el pueblo, o no transmitió a Moisés instrucciones a él para ir y aplicar un correctivo al pueblo de Israel, al pueblo que había murmurado. Dios le dice: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel. O sea que tenía que enfrentar y ser confrontado con el pueblo, ese pueblo difícil. No podía evitarlo Moisés. Pero al mismo tiempo hay un respaldo humano por medio de ancianos que van con él, que van apoyándolo. Ancianos, como ya hemos visto en la Escritura, que tienen un sentir igual del de su líder, un espíritu igual del de su líder, para que pueda tener con ellos un apoyo y sentirse definitivamente bajo esa condición que él está como líder haciendo la parte que le corresponde, la parte correcta. Amén. Pero le dice que tome en su mano la vara con la que golpeaste el río. Esto es el Nilo, cuando estuvieron allá en Egipto. Pero vemos a Dios darle a Moisés la extraña orden que les mencionaba, y es que le dice acá que yo estaré delante de ti allí sobre la peña. Amén. Yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb. Y golpearás la peña. Amén. Y golpearás la peña. Entonces, acá vemos que en esta situación extraña, en lugar de descargar su ira, Dios, sobre ese pueblo terco, sobre ese pueblo rebelde, sobre ese pueblo murmurador, sobre ese pueblo insatisfecho e ingrato, lo que hace es demostrar Dios su misericordia. ¿Cómo? Bueno, Dios le dice a Moisés que le dé de beber al pueblo. Pero para darle de beber, él debe de castigar la piedra con la vara, en este caso. Y castigar la vara, golpearla con la vara, la peña de Horeb, y dice ahí que sobre esa peña estaba Dios. Amén. Entonces, esta es una figura, ¿verdad?, de que si Dios le dice que golpee la peña, es decir, Dios le estaba ordenando a Moisés que en lugar de castigar a Israel, golpeara y castigara la peña. Golpeara la peña. Pero al golpear la peña, lo impactante de esto es que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña. Dios estaría sobre la peña que iba a ser golpeada por Moisés. Mire qué tremendo esto. Entonces el Señor mismo recibiría el castigo que debería de recibir el pueblo. Amén. Dios estaría sobre la peña en sustituto de ese pueblo. Entonces esto es impactante, pero a la vez es maravilloso, porque lo podemos ver cuando una situación muy familiar, cuando un hijo se queja de lo que está servido, y sigo con ese ejemplo. Entonces la madre hace lo imposible por agradar al hijo, el papá quiere echar rayos y que se le deje sin comer, mas sin embargo la mamá de alguna manera solventa, hace una forma mediática para que el hijo al final coma. Si lo vemos bajo la perspectiva humana, siempre podríamos decir que alcahueto o que alcahueta a la mamá. Pero hay un amor ahí entrelazado
Y Dios nos demuestra también ese amor. Y eso es lo maravilloso, por eso lo digo, porque Moisés entonces toma la vara y castiga a la peña, y vemos que eso es lo que hace que brote agua de la peña, pero en esa peña está representado nuestro Dios, recibiendo justamente lo que tenía que recibir el pueblo, que no lo recibió. Al contrario, se logró satisfacer la sed de ellos, la necesidad de ellos. Salió agua, brotó agua, y así era la indicación, que iba a brotar agua de ahí y bebería el pueblo. Y eso haría que el pueblo se encontrara entonces satisfecho. Ahora, es lo mismo que vemos en Cristo, nuestro Señor, siendo sustituto de nosotros por el pecado. Es el mismo sacrificio allá en la cruz, en esa muerte de cruz, cuando todo lo que nosotros deberíamos de padecer a causa del pecado, Él lo recibió por nosotros. Y la ingratitud se demuestra cuando nosotros no valoramos en primer lugar el sacrificio de la cruz. Y la ingratitud se muestra cuando nosotros renegamos como hijos de Dios, cristianos que somos. Cuando una prueba en donde más nos duele, lo que más nos gusta, ellos tenían sed, les tocaron el agua. Y todo iba bien, pero les tocaron el agua. Y todo va a ir bien, pero le van a tocar lo que a usted le gusta, para ver qué hay en usted, para ver de qué está hecho. Y entonces cuando usted reniegue, cuando usted muestre ingratitud, se va a dar cuenta de que es lo mismo. Es el desprecio al sacrificio de la cruz. Es el desprecio al pacto de Dios con usted. Es el desprecio a ver que siempre ha estado allí Dios con usted. Si en los momentos más difíciles el Señor está con nosotros. Si en las pruebas más duras, cuando tenemos desempleo, cuando tenemos una enfermedad grave, Dios está ahí. Quizás en el momento nosotros no vemos dónde viene la sanidad, dónde viene la ayuda, cómo llegará esa ayuda. Pero Dios tiene un plan para eso. Aún a pesar de esa ingratitud, Dios tenía un plan, cómo solventarlo. Pero era importante también sanar a su siervo Moisés, que pasara, que se apoyara con los ancianos, pero que viera ese ejemplo de sacrificio que representaba a Dios mismo. Así que no hizo más que recibir el castigo por la rebelión de estos. Y eso es figura de Cristo, les decía. Si usted me acompaña a Isaías capítulo 53, versículos del 4 al 6, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Amén. Entonces, vemos una manifestación justamente del amor de Dios que no alcanzamos a dimensionar. Ese amor expresado por el evangelista Juan, cuando habla justamente de: es tan grande el amor de Dios por nosotros, que dio a su Hijo unigénito, o ha dado a su Hijo unigénito. Estoy parafraseando. De esa manera nos ha amado el Señor, tan especial. Y aquí vemos entonces en esta
en esta cita una manifestación de esa expiación de nuestro Señor Jesús, que iba a sufrir muchos años después allí en la cruz, en el Calvario. Dios estuvo acá en lugar de ese Israel sobre la peña para recibir ese castigo que este pueblo merecía, de la misma manera que Cristo estuvo en la cruz en sustituto de nosotros, los hombres, para poder cargar en Él el juicio del pecado y recibir el castigo que la iglesia merecía. Todos aquellos hemos alcanzado por misericordia el perdón de los pecados, del pecado. Entonces, esta es una preciosa historia de la redención, de la cual definitivamente el Antiguo Testamento es un ejemplo. Pablo dice que debemos de aprender, ¿verdad? Porque todo lo antiguo, lo que está escrito, es sombra de lo venidero. Y también debemos de aprender porque todos esos altibajos, toda esa inconstancia del pueblo de Israel representa nuestro carácter. Porque un día somos entregados y un día bailamos y danzamos por el Señor, pero al día siguiente vino una dificultad, nos metieron al desierto, nos quitaron el agua, nos quitaron el pan, y entonces viene la queja. Y no solo la queja, viene la murmuración, que es el pecado acá. En Primera de Corintios capítulo 10, si usted me acompaña, Primera de Corintios capítulo número 10, versículos del 1 al 4, leemos. Dice, versículo número 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí dice que no seamos idólatras, que no forniquemos, que no tentemos al Señor y que no murmuremos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que siempre brota en nosotros. Pasamos el crecimiento espiritual, pasamos el aprendizaje, pasamos una vida dentro de las congregaciones de la iglesia, pero lastimosamente a veces mostramos esa debilidad, ¿verdad? De que somos descalificados porque no entendemos el propósito de Dios cuando el trato está. No entendemos el propósito de Dios cuando Él cierra el chorro. Cuando no hay harina, no entendemos por qué. Y entonces lo que hacemos es todo ese berrinche de hijos malcriados. Y esto lo arrastramos porque desde pequeños no hemos recibido la suficiente educación por parte de nuestros padres. Y esto lo arrastramos también porque fuimos formados sin el principio bíblico, aquellos que llegamos tarde, aquellos que llegamos encaminados, aquellos que llegamos adultos, aquellos que llegamos con ciertos años y con cierto gabaje de vida, y se ha hecho difícil poder ser transformados, poder cambiar. Vamos muy bien de la mano del Señor siempre y cuando el Señor no nos toque. Somos un niño y una niña burbuja. Todo bien ahí, ambientados, aclimatados, acomodados. Pero viene la dificultad y brota eso justamente, nuestra murmuración. Entonces, aquí vemos que en el Nuevo Testamento la peña, aquí habla de esa peña espiritual, habla de la bebida espiritual y de la roca espiritual,
que lo seguía, y dice que la revelación de Pablo es que la roca era Cristo. Y por eso podemos decir que eso es una figura, ¿verdad?, que está ahí. Era nuestro Señor Jesucristo como peña esperando a ser castigada de la mano de Moisés por Israel. Y eso repite esa historia para la iglesia a través del sacrificio de la cruz, les decía. Ahora, el Señor mostró su cuidado para con el pueblo al darles agua, cuando ellos lo quisieron. Mostró su poder también haciendo brotar agua de la roca, que eso era algo, pero tremendamente sobrenatural, ¿verdad? Y honró a Moisés al hacer que él, ¿verdad?, fuera el instrumento de Dios para, en este caso, golpear la peña. Y le digo en este caso porque hay otro ejemplo más adelante cuando le dice que no la golpee y la golpea. Pero no es el punto ese. El punto es la instrucción era golpéala, y él la golpeó, tal como el Señor le había dicho. Entonces, bajo la misericordia de Dios, incluso en las grandes dificultades, cuando estamos bien apretados, Dios puede abrir fuentes, y eso es importante para nuestra provisión cuando menos lo esperamos. Aquí se abrió una fuente en el desierto, imagínense. Esta semana veía un documental en donde veía cómo en un desierto en Australia, en esa isla, todo se está deteriorando y todo aparentemente se está marchitando y muriendo por la escasez de agua. Y a la distancia hay unas tormentas, y las tormentas caen en parte del desierto. Y entonces el desierto mismo se convierte en canales. Entonces no había nada, era totalmente árido, con temperaturas increíbles, y es tanta la cantidad de agua que cae en un instante que forma unas corrientes, unas correntadas de agua en el desierto, y eso va buscando el cauce natural de él, es buscar lo más bajo. Y entonces cae a unas cañadas, cae en unas grandes grietas, y ahí se ve como abajo de esas grietas y como en esas partes más bajas comienza a todo a ponerse verde. Pero es una obra de Dios milagrosa, preciosa, de cómo los matices de colores rápidamente van cambiando de aquello gris, de aquello pardo, árido, beige, y de repente aflora todo verde. Y me llamó la atención porque los que saben que ya llegó el agua a esos lugares son unos pajaritos. Y entonces salen las grandes cantidades de pájaros que son migratorios, salen de a saber de dónde, y vienen en grandes cantidades a esos estanques y a esos ríos que se han formado ahí. Y la algarabía, el bullicio de tanta ave, entonces alerta a todos los animales de la zona, ¿verdad? Entonces, animales hasta raros ahí, ¿verdad?, aparecen y van a los abrevaderos, van allí donde hay agua, y entonces comienza nuevamente un ciclo de vida muy precioso. Y vemos que toda la naturaleza cambia, y vemos animalitos que estaban a punto de morir por inanición, por sed, y ahora nuevamente fortaleciéndose con esa lluvia. Y encontraba justamente esa porción en Isaías 43:20, si usted me acompaña para que lo leamos, que ilustra esta parte. Dice en el 43:20, versículo número 20, las fieras del campo me honrarán. ¿Cómo es posible que las fieras honren al Señor? Imagínense, las fieras del campo me honrarán. Es decir, van a dar gloria. Es decir, la naturaleza misma muestra gratitud. Y ese es el contraste con el pueblo de Israel, y ese es el contraste con el hombre. Entonces dice aquí que las fieras del campo me honrarán.
los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto. Mire qué tremendo. Y ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Fíjese bien lo que está diciendo el Señor en ese versículo. La acción de Dios para llevar agua en el desierto y en la soledad es por su pueblo, por su escogido. Pero eso mismo, de parte de Dios, hace que logren ahí los que están alrededor, aún el chacal y el pollo del avestruz. Es decir, la gratitud la muestran los que no son hijos, imagínense. Los que no son los elegidos, o sea, no hay un pacto, un plan con ellos de primer orden. Claro que hay un pacto de Dios con todo lo creado, porque lo creó por eso justamente. Pero fue creado para el hombre, para el señorío del hombre sobre él. Pero me recuerda también aquella porción en donde la mujer el Señor le dice que Él ha venido por los hijos y que no es bueno sentar ahí a la mesa, ¿verdad? A los que no son hijos para darle el alimento. Pero la mujer sabe del poder de Dios, sabe de la misericordia de Dios, y hay gratitud en la fe que ella demuestra al hablar de que aún los perrillos comen de las migajas. Y eso es una verdad lo que estaba diciendo ella. Es decir, que el alimento definitivamente está servido para los hijos, pero de lo que se derrama de la mesa podía alcanzar el perrillo, literalmente. Y aquí vemos que la gratitud, la honra es dada por las fieras del campo. Y vemos cómo Dios siempre está pendiente, acá lo vemos, de que su pueblo tenga agua. Y esto es una figura muy preciosa, ¿verdad? Que ya lo vamos a entrar. Es decir, que su escogido, su pueblo, Dios por ese pueblo podía crear un camino en el desierto. En aquel desierto inhóspito, Dios podía hacer un camino para que puedan confiar definitivamente que Dios es un Dios proveedor. Suena un pito, pero no sé si es. Ok. Yo creí que era mi celular que ya me estaba diciendo que me fuera. Pero no. Amén. Entonces, vemos que Dios había sido un Dios proveedor para ellos. Una columna de nubes, había sido una columna de fuego. Seguramente la bondad y la misericordia de Dios estaba siguiendo a ese pueblo, como lo seguía el agua de la roca, ¿verdad? Y de la misma manera, nuestro Señor Jesucristo, en ese versículo 4 que leíamos de Corintios, en donde dice que todos bebieron la misma bebida espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, pero no a todos sació igual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, era Dios mismo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Amén. Todos han de haber comido también del maná, del pan. Mas, sin embargo, no en todos había la misma gratitud. Y el contraste es porque la creación misma honra a Dios, porque en la creación misma hay gratitud, y porque en el corazón humano, en muchos de nosotros, no hay gratitud. Amén. Bajo la gracia de Dios, dando esa roca que era Cristo, el consuelo venía a través de esa agua viva que era nuestro Señor Jesucristo. Él mismo lo dijo. Amén. Si usted me acompaña al Evangelio según San Juan,
capítulo número 7, versículos 38 y 39. Amén. Dice la palabra del Señor: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Capítulo 4, versículo número 14, hablando con la mujer samaritana o de Samaria. Versículo número 14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Entonces, la necesidad de agua y de pan material no es el todo. Y el Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo, dijo que no solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan. Entonces, la necesidad material, la necesidad física, debemos entender nosotros que hay una necesidad más grande, que es la necesidad espiritual. La necesidad espiritual debe ser satisfecha para nosotros. Nosotros tenemos que buscar esa satisfacción en lo espiritual, porque lo demás es añadido. Las bendiciones nos van a seguir. Dios se preocupa por lo que nosotros necesitamos en lo físico, pero la preocupación nuestra no debe estar enfocada y canalizada toda nuestra energía únicamente a esa búsqueda, porque eso nos hace fracasar, porque nos empeñamos en las cosas materiales, nos empeñamos en cosas que no deberíamos de hacer. ¿Se ha fijado cuando un niño se encapricha por un juguete? Y usted le dice, no, y el niño ese juguete y ese juguete. Está encaprichado. Usted le puede ofrecer algo mejor, él está encaprichado con eso. Y no entiende razón alguna. Y entonces hay que hacerlo volver en sí, ¿verdad? Se aplica la vara de la corrección. Y entonces el Señor tiene que hacernos volver en sí, porque lo que debe de anhelar nuestro corazón, lo que debe estar enfocado todo nuestro entendimiento de la palabra de Dios, es en la búsqueda de Dios y no de las añadiduras de Dios. Debe estar enfocada justamente en la voluntad de Dios, en agradar a Dios, en la participación con Dios, en las cosas justamente que tienen valor, el valor eterno, no en lo temporal. Y es ahí donde fracasamos, porque para nosotros estar bendecido, y lastimosamente hemos deformado esa expresión, como estás bendecido cuando hemos recibido algo material. Damos acción de gracias, de bendiciones recibidas cuando hay algo material, y no estoy hablando de que no seamos agradecidos, lo vamos a hacer. Definitivamente todos tenemos esa gratitud por Dios. Pero debe ser lo importante y lo medular, la búsqueda de esa agua espiritual y de ese pan espiritual que es Cristo Jesús para nosotros. Amén. Entonces, esta corriente de agua de Cristo, que es la roca, allá golpeada por la ley de Moisés, fue derramada bajo la ley. Mas ahora, para nosotros, es por medio del sacrificio de Cristo. Pero debemos de tener clara que nada podrá suplir esas necesidades y esos deseos que son naturales. El agua que brota de la roca, el agua espiritual de esa fuente que salpica para vida eterna, que hablaba en lo que leíamos, esa fuente fue abierta. Entonces, los placeres de los sentidos son agua de charco, si lo comparamos entonces. Es agua estancada. Pero la satisfacción espiritual es el agua de la roca.
tan pura, tan clara, tan refrescante, que definitivamente llena nuestro ser. Y esa es la diferencia. Entonces, un nuevo nombre fue dado tras esta ocasión a ese lugar. Y con esto quiero terminar. Volvamos a la porción del Éxodo, en el capítulo número 17, versículo número 6, y dice: he aquí que yo estaré delante de ti allí, sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Amén. Pero aquí viene, mire lo que hace Moisés. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Mire qué tremendo es eso. Es como cuando decimos: y yo que soy tu hijo, ¿verdad? Amén. Y yo que te sirvo, Señor. O sea, queremos tener argumentos delante de la presencia de Dios. Y no deberíamos, porque definitivamente gozamos de la misericordia de Dios por gracia inmerecida. Entonces aquí vemos que estas dos palabras que están aquí, ¿verdad?, que significa Masá significa prueba, y Meriba significa rencilla. Amén, por el altercado que habla ahí. Entonces, cuando dijeron ellos: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? El poner a esos lugares esos nombres fue por parte de Moisés un recordatorio del pecado, para desgracia del pueblo de Israel, y para advertir a la descendencia de no tomar el mismo camino de pecado que ellos tomaron, es decir, transgredir contra Dios. Concluyendo esto es: no culpemos al Señor de nuestras insatisfacciones. No culpemos a Dios de nuestras insatisfacciones. Repasemos nuestro caminar. Seguramente nosotros hemos fallado. Y cuando nosotros reclamamos, hay ingratitud que brota de nuestros corazones. Ingratitud al no reconocer que el hecho de vivir, el hecho de respirar, ya es gracia. Ya es gracia de parte de Dios. Si hemos sido alcanzados bajo la misericordia de Dios por medio de la salvación, eso debería ser suficiente gratitud. Amén. Eso debería de llenarnos y ser como aquel leproso que sí pudo regresar con gratitud. Porque no podemos definitivamente nosotros pagar el favor de Dios. Y no tenemos el derecho de reclamar a Dios lo que nosotros no hemos sembrado. No podemos, igual que hijos en un hogar, como hijos, no seamos ingratos de reclamar algo que estamos recibiendo de parte de Dios a través de nuestros padres. Debe de haber gratitud y saber que hay un sacrificio ahí. Aún en los hogares hay un sacrificio de parte del padre por proveer, de parte de la madre por proveer, o de parte del padre y la madre para administrar lo que ahí está. Y lo que ahí está es lo que nosotros necesitamos, y lo que ahí está debería ser suficiente para nuestras vidas. Y cuando el Señor dé en abundancia, amén, dio en abundancia. Y cuando el Señor dé en escasez, amén, dio en escasez. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. He aprendido. Amén. Entonces todos tenemos ese precioso privilegio de aprender de Dios. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra en esta noche. Gracias, Padre Celestial. Gracias por hablarnos como hijos, Señor.
porque cuando nos hablas como hijos, puedes hablarnos y confrontarnos, Señor, con verdades. Quizás puedas hacernos sentir mal en algún momento dado de nuestra existencia, pero hablarnos cara a cara, Señor, aun cuando puede ser duro, Señor, significa que aún hay misericordia, que aún tu amor, Señor, está ahí por medio de tu gracia. Señor, no nos puede ganar la naturaleza, no nos pueden ganar las bestias, Señor, del campo. ¿Cómo podemos ver esa cantidad de aves, Señor, revoloteando en gratitud? No les has dado el raciocinio que nos has dado a nosotros, no has pactado como has pactado con nosotros, mas sin embargo hay gratitud. Enséñanos a nosotros los viejos a enseñar gratitud a nuestras nuevas generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, que puedan valorar el pan, que puedan valorar el recurso, Señor, que puedan valorar el techo, que puedan valorar la educación, el esfuerzo, Señor, que año con año se hace porque estudien. Que podamos, Señor, los que somos adultos, los que tenemos una fuente de trabajo, los que tenemos una empresa, valorar, Señor, que ahí estás tú. Pues como dice tu palabra, Señor, en una noche puede venir una tormenta y destruir nuestros graneros. Se puede venir abajo todo aquello que nosotros sentimos, que nos da confianza, de la que nos sentimos seguros. Por eso hoy nos hablas y tú quieres, Señor, que estemos confiados en ti, en lo espiritual. Que entendamos que la roca nos sigue y que la roca espiritual es nuestro Señor Jesucristo. Él, como buen padre, está pendiente de nuestras necesidades, pero que no estropeen nuestras necesidades, nuestra comunión y nuestra gratitud contigo, Señor. Bendito seas, Padre. Bendito seas, Señor. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy, oh mi Dios, me rindo.